darse cuenta cómo Jesús traspasa los tiempos. Jesús desde el principio hasta el fin. Jesús no lo dice por decirlo en Apocalipsis, yo soy el principio y el fin, el alfa y el omega, no es porque Él lo diga por decirlo, sino porque verdaderamente lo es, y además está demostrado por las Escrituras que Él es el principio y el fin. Cuando usted quiera estudiar y entender la Biblia, lo mejor es buscar a Jesús en cada capítulo o en cada situación donde usted esté leyendo. Donde usted esté leyendo, busque a Jesús y lo va a encontrar. Va a encontrar que aunque el profeta tal o cual esté hablando, digamos, de un tema, de repente en el medio, en alguna parte o algún verso, como que se sale del tema y vuelve a retomar. Porque muchas veces los profetas no sabían que estaban profetizando de Jesús. Otras veces sí. Pero otras veces Dios nos mandaba a decir tal o cual cosa a un pueblo o a Israel, y ellos pregonaban lo que Dios les decía, y en el pregón venían entre medio un par de versos proféticos, mesiánicos, digámoslo así. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y aquí la pregunta es súper interesante, porque ¿de quién es hijo el Cristo? ¿De quién es hijo el Cristo? Y notemos que siempre a nosotros se nos llama tecnon, ya tecnon. Juan nos llama tecnon a nosotros que somos niñitos o hijitos chicos. Y a Jesús le llama huios en griego, porque no cualquiera es huios. Tecnon hay muchos. En griego tecnon es niñito o hijito. También se puede denotar un hijo adoptado, pero un huios es un hijo legítimo, absolutamente legítimo. Por lo tanto, cuando la Biblia menciona a Jesús como hijo, nunca le da el apelativo de tecnon, en griego, digámoslo, porque en español no lo vamos a encontrar, sino que siempre es la palabra huios, que significa hijo legítimo. Hijo legítimo. Pero esta palabra huios tiene también otra profundidad, que es más grande todavía. Huios también se le dice a alguien que se hace hijo de otro voluntariamente. ¿A qué me refiero? El ejemplo más claro es, por ejemplo, nacen dos hermanos gemelos idénticos. Dos hermanos gemelos idénticos. Nacieron en el mismo día, a la misma hora y al mismo tiempo. Son idénticos. Cumplen años el mismo día. Tienen la misma apariencia. Son iguales. Solamente la mamá los identifica, porque hasta el papá de repente se equivoca. Entonces, estos gemelos, de repente cuando crecen, uno de ellos decide ser siervo del otro. Cuando éste decida ser siervo del otro, este que decidió ser siervo de su hermano, pasó a ser huios. Un huios, es decir, pasó a comportarse como un hijo de su propio hermano. Que Dios nos ayude. A Jesús no lo obligaron a venir para acá. A Jesús no le pidieron morir en la cruz. A Jesús no lo obligaron a venir a la tierra. A Jesús no lo obligaron a esto. Jesús se ofreció voluntariamente. El verbo, porque antes que naciera no era Jesús, era el verbo, la palabra, el logos. Se traduce verbo, como le he dicho, en español, porque en español verbo es una palabra, pero activa. Una palabra que denota acción. Ya, porque hay sustantivos, hay pronombres, hay adjetivos y hay verbos en español. En los idiomas bíblicos no hay tales apelativos, por eso solamente es logos, la palabra. Pero esta palabra es una palabra activa. Jesús es la palabra activa, la palabra que permite que todas las cosas sean hechas. Que Dios nos guarde. Por lo tanto, a Jesús no lo obligaron a venir. No lo obligaron, sino que Él voluntariamente decidió hacerse siervo de los hombres. Siervo de Dios, siervo de los hombres,
y siervo de los siervos. Ojo, porque Jesús no solo fue siervo de los hombres, sino que fue siervo de los siervos, esclavo de los esclavos. Que Dios nos guarde. Para entender esta maravilla, el Salmo 89 que hemos leído esconde algo bastante particular, porque aquí comienza hablando puras cosas buenas, como para David. Pacto de Dios con David, dicen algunas Biblias, el Salmo 89 donde está el texto. Y lo vamos a leer para que veamos de pronto, hay un contraste en el Salmo. Hay un giro brusco en el Salmo. Miren. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca, porque dije, para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, ahí está hablando a David, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos, porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible, gran congregación de los santos, y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso eres Jehová? Y tu fidelidad te rodea. Tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan tus ondas, tú las sosiegas. Tú quebrantaste a Rahab como herido de muerte. Con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Tuyos son los cielos, tuyo también la tierra. El mundo y su plenitud, tú lo fundaste. El norte y el sur, tú los creaste. El Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre. Tuyo es el brazo potente. Fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia será enaltecido, porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder, porque Jehová es nuestro escudo y nuestro Rey, el Santo de Israel. Entonces hablaste en visión a tu santo, y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. He exaltado a un escogido de mi pueblo. Hallé a David mi siervo. Lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él. Mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará. Está hablando la bendición que tenía David. Sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia. Está hablando de la virtud y de las bondades y de la misericordia y del pacto de Dios con David. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión a sus hijos y con azotes sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre,
y como un testigo fiel en el cielo. Fíjese lo que la promesa de Dios. Fíjese la promesa de Dios para David. No mentiré a David, no mentiré. Su trono como el sol delante de mí, estaré con él, sus enemigos los destruiré delante de él, castigaré a los que lo aborrezcan, etcétera, etcétera. Aunque sus hijos se porten mal, con él mi misericordia no se apartará. Mire, o sea, escogido, pero escogido, cubierto, rodeado. Pero fíjese el 38, lo que dice. ¿Qué dice el 38? Mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido. A ver, ¿cómo es? Si le está prometiendo que está con él, que echa a todos los enemigos de ahí delante de él, destruye a todos sus enemigos, lo defiende, destruye a los que lo aborrezcan, aunque sus hijos se porten mal, la misericordia es con David, a los hijos los castiga. Pero a David le mantiene su misericordia, su perdón y su verdad. ¿Pero qué dice aquí el 38? ¿Mintió Jehová? Dice ahí, no mentiré a David. Dice el 35, una vez he jurado por mi santidad. Dios está jurándole a David. Y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Murió David en todo su apogeo. Murió David en la gloria que Dios le dio. Bueno, ¿y de qué se está quejando David en el 38? ¿De qué se está quejando David en el 38? Está diciendo, prometiste y no cumpliste. Fíjese, mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido y te has airado con él. Rompiste el pacto de tu siervo. ¿Cómo? Si le está prometiendo que el pacto con él es firme, que no mentirá, y por mi santidad juro, David, te juro, yo estoy contigo hasta la muerte. Te vas a morir y yo voy a seguir contigo. ¿Y qué pasa en el 38? Mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido y te has airado con él. Rompiste el pacto de tu siervo. Rompiste el pacto de tu siervo. O sea que aquí la palabra está diciendo que Dios rompió su pacto. ¿Cómo? Que Dios mintió. Que Dios no cumplió. No. Has profanado su corona. Has profanado su corona, su reinado. No lo reconociste como rey. Has profanado su corona hasta la tierra. Aportillaste todos sus vallados. Has destruido su fortaleza. Bueno, ¿cómo? Lo saquean todos los que pasan por el camino. No dijo que iba a destruir a sus enemigos. Es oprobio a sus vecinos. ¿Cómo? No dijo que iba a quebrantar a todos los que lo aborrecieran. Has exaltado la diestra de sus enemigos. ¿Cómo? Si le había dicho que sus enemigos no se enseñorearían de él. Has alegrado a todos sus adversarios. Embotaste a sí mismo a filo de su espada y no lo levantaste en la batalla. ¿Y cómo? Si le está prometiendo que él va a echar de delante de él a todos sus enemigos y los va a destruir. Hiciste cesar su gloria y echaste su trono por tierra. Has acortado todos los días de su juventud. Le has cubierto de afrenta. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo si Dios le está prometiendo a David recién? ¿Y cómo ahora esto es un vuelco absoluto? Es que aquí no está hablando de David. Aquí está hablando de Jesús. ¿Quién es más rey? ¿Jesús o David? Jesús. ¿Pero cómo? Si Jesús es un rey más poderoso, lleno de gloria. Jesús nunca hubo engaño en su boca. Jesús no miró mujer ajena ni mujer propia. David tuvo muchas mujeres. David pecó innumerables veces y aquí vemos a este otro rey que nunca peca.
que nunca falla, que nunca hace nada indebido, que nunca ofende a Dios. Y Dios tiró la corona de él por tierra. Mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido, a tu ungido. ¿Sí? ¿Cuál fue la corona que exhibió Jesús? ¿Andaba con una corona en su cabeza? ¿Se sentó en palacio? ¿Cuál era el trono de él? ¿En qué lugar nació? Mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido y te has airado con él. ¿Y por qué si no había motivo para enojarse con Jesús? Pero se airó Jehová con él. Rompiste el pacto de tu siervo, porque el pacto con David era: yo estoy con tu descendencia para siempre. Pero aquí Dios no defiende a Jesús. Aquí Dios no echa a los enemigos de Jesús delante de él, sino que todo lo contrario. Dice: has exaltado la diestra de sus enemigos, has alegrado a todos sus adversarios. O sea que aquí vemos a Jesús que en vez de que Jehová pelee por él, Jehová no pelea por él. En vez de que Jehová quebrante a los enemigos de Jesús, no los quebranta, sino que les exalta la diestra a los enemigos de Jesús, y los enemigos de este rey se enseñorean de él. Que Dios nos bendiga. Embotaste, dice, embotaste a sí mismo a filo de su espada. Embotaste a sí mismo el filo de su espada. Y no lo levantaste en la batalla. Ahí quedó. Cuando cayó. Cuando lo ofendieron, cuando lo patearon, cuando lo escupieron. Tenía generales que lo defendieran como defendieron a David. Lo rodeó Jehová a este otro rey de generales, como sus generales. Los generales de David eran tan celosos que le dieron muerte a su propio hijo, que ofendió la memoria de su padre. Cuando lo vieron al hijo traidor de David, no dudaron en traspasarlo con sus espadas. David estaba rodeado de generales y de ejércitos fieles. Pero aquí vemos a este otro rey, el filo de su espada se embotado, que sus enemigos se exaltan sobre él, y que cuando cae en la batalla no es levantado. Hiciste cesar su gloria y echaste su trono por tierra. Has acortado los días de su juventud. Dice que David murió viejo y lleno de días. Y Jesús murió a los 33 años. En plena juventud. ¿Qué pasa aquí? ¿No nos calza? ¿Qué está sucediendo? Fíjese que cuando vemos la genealogía de Jesús, nos topamos con dos sucesos bastante especiales. En Mateo, José, porque en el Evangelio de Mateo vemos la genealogía de Jesús, donde se dice que José, el papá terrenal de Jesús, es hijo de un hombre, y luego en Lucas se dice que es hijo de otro. Dice: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Jacob, hijo de José. Ese es según Mateo. Y según Lucas, capítulo 3, dice
Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. José, hijo de Elí. Bueno, ¿de quién era hijo? ¿De Jacob o de Elí? ¿De quién era hijo José? Que Dios nos guarde. Amén. Y aquí es muy importante que no diga Jacob y Jacob. Es muy importante que diga Jacob y Elí. Amén. Bendito sea tu nombre, Señor. Ambas genealogías pasan por David. Pero Lucas dice que David tuvo un hijo llamado Natán. Y Mateo dice que David tuvo a Salomón. Ahora, este Natán fue hijo de las concubinas de David. Y Salomón fue el que le sucedió en el trono. ¿Me entienden? Amén. Ambos son hijos de David, Natán, y no el profeta Natán, porque eso es otro Natán. Natán es hijo de David, pero de las concubinas de David. Y Salomón es hijo de David, de quien nace Salomón y le sucede en el trono, y que de ahí se desprende la línea real de reyes, y que de Natán se desprende una línea natural. Y fíjese que Natán por acá, Salomón por acá, ambos son hijos de David, descienden de un mismo padre, David. Pero de Natán se abre la genealogía, se abre hacia una dirección, y de Salomón se abre en la dirección de los reyes, la dirección real de reyes, de donde también desciende José, porque José es descendiente de reyes. Y María también es descendiente de un rey. También es descendiente de David, porque Elí es el suegro de José. Elí es el suegro de José. Lo que pasa es que cuando en Israel un hombre no tenía hijos varones y tenía solo hijas mujeres, el primer yerno que desposara a una de sus hijas pasaba a formar parte de su familia y era tenido como hijo, porque las mujeres en Israel no eran las que heredaban, sino los hombres. Por lo tanto, como este hombre no tenía hijos varones, para que no perdiera su heredad en Israel, le heredaba su yerno. Que Dios nos bendiga. Y así el nombre de Elí no era borrado de la congregación ni de la genealogía de Israel. Que Dios nos bendiga. Que el Señor nos llene de su gracia. Y aquí vemos que hay un Natán, y de ese Natán, un hijo de David, viene la línea de donde nace María. Y de Salomón viene la línea de donde nace José. En David está la semilla para engendrar a sus hijos. De David desciende María y de David desciende José. Al correr de los siglos el árbol genealógico se abre. Y cuando se vuelve a juntar, Dios permite que un hombre llamado José se enamore de una mujer llamada María. Y curiosamente ambos descendían de David. ¿Qué me estaba diciendo aquello? Cuidado, aquí se viene a cumplir la promesa. Porque partió la promesa cuando David era un hombre. Mire, cuando parte la promesa, vamos a ir a Crónicas, primera de Crónicas 17. Váyame siguiendo, si no se va a perder. Primera de Crónicas 17. Pacto de Dios con David. Vamos a leer desde el verso 7 en adelante. Esto es cuando David tenía la intención de edificarle casa a Jehová, un templo. Dios escucha a David y a través del profeta Natán, que ese es el profeta Natán, no es Natán el hijo de David,
Le manda Dios a decir a David las siguientes palabras desde el verso 7 en adelante. Primera de Crónicas, capítulo 17, verso 7 en adelante. Dice así: por tanto, ahora diréis a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil cuando era soltero, cuando no era más que un pastor de ovejas. Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre como el nombre de los grandes en la tierra. Asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo sumirán más como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa. Y cuando tus días sean cumplidos, es decir, cuando se muera David, para irte con tus padres, levantaré, aquí viene la promesa de Dios, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa. Aquí no está hablando del templo que hizo Salomón. No, Señor, porque Salomón cayó y quedó lejos de Jehová. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. La casa que va a edificar este descendiente de David no es el templo que edificó Salomón, porque esa casa fue destruida. Cayó esa casa. Más vino un descendiente de David, a quien el ciego Bartimeo le gritaba: Jesús, hijo de David. Él edificó casa al nombre de Jehová, pero no la edificó de piedra, no la edificó de barro, no la hizo de manos humanas. Él edificó casa para el nombre de Jehová. ¿Y qué dice Pablo? Sed pues edificados como casa de Dios. Es decir, la casa de Dios, ¿quién es? ¿Quién es la casa de Dios? La iglesia. Nosotros somos la casa de Dios. Y si Cristo no hubiese hecho lo que tenía que hacer, no existiría la casa de Dios. Pero Cristo edificó la casa de Dios. Cristo formó la casa de Dios. Cristo la levantó. Que el Señor nos bendiga. Cuando el templo se levantaba, como el templo de Salomón, tenían que ofrecerse sacrificios humanos, sacrificios de animales y derramamiento de sangre de novillos, de vacas, de corderos y de chivos. Pero aquí Cristo hizo el sacrificio también y consagró la casa, pero no con sacrificio de animales, sino con su propia sangre. Consagró la casa que Él levantó y edificó a su Padre, la cual casa sois vosotros, dice Pablo. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será hijo. Y yo quitaré de él y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Pero ¿qué le pasó antes de ser rey? Antes de que realmente la gente entendiera que él era el rey, su reino no fue reconocido, su corona no fue vista, su palacio no es terrenal. Nadie lo proclamó como rey, excepto cuando entró triunfal a Jerusalén para que se cumpliese la escritura: Hosana al hijo de David. Pero cuando lo quisieron hacer rey, él se escabulló y se fue, porque no era el tiempo. No era el tiempo de los loores, no era el tiempo del honor, era el tiempo de que el filo de su espada se acabara. Era el tiempo de que sus enemigos se exaltaran sobre él. Era el tiempo de que muriese joven,
Era el tiempo de que fuese menospreciado, era el tiempo de que no fuese reconocido. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando descendiese a las partes más profundas de la tierra y se levantase lleno de gloria, de poder. Y ahora no necesita una corona para que todos sepan quién es el rey. Porque se levantó y no le reconocieron. Parece que es el Señor. Yo soy, le decía. No temáis. Que Dios nos bendiga. Y él mismo dijo, todo poder me ha sido dado. Y ahí confirma el pacto. Y la promesa que Dios hace a David la confirma. Uno que sale de la descendencia de David, porque José viene de David y María viene de David. Y ojo, porque empieza a correr el tiempo. David está detrás de las ovejas. David es pastor de ovejas. David no tiene esposa. David es un muchacho. David todavía no tiene hijos. Y Dios ya lo tiene en cuenta. David es ungido por Samuel cuando aún es soltero. No tiene hijos. Luego David llega a ser rey casi 20 años después de ser ungido. Y luego tiene muchos hijos, muchas riquezas y mucha gloria. Y sus hijos, que son muchos, se reparten en el árbol genealógico a través de los tiempos, de los milenios. Y vuelve el árbol genealógico y Dios que no olvida y Dios que promete y cumple. La semilla de David se abre hacia allá, se abre hacia allá y se abre hacia allá. Y por ahí corren los años, los siglos, y nace un José de un tal Jacob. Y nace una María de un tal Elí, que todavía no se conocen porque son bebés, pero Dios tiene todo preparado. Amén. Y empiezan a crecer y empiezan a crecer. Y un día, al pasar por Jericó, en el mercado del pueblo, pasa una joven de 16 o 15 o 16 años por el lado de un hombre llamado José, y el nardo de esa mujer le da su olor y no se queda prendido José de esa muchacha, y la deja y la queda mirando cuando esa muchacha se pierde entre la multitud y dice, no sé qué me pasó. Le saltó el corazón a José. Le saltó porque es un enamoramiento común, como se enamoran el resto de los mortales. No, Señor. No, Señor, la promesa de Dios se entrecruzó ahí. Hay una María que viene de David, quien ni José sabe que ella también es descendiente del rey David. José sí lo sabe, porque la línea genealógica que todos creían era la de los reyes, pero David tuvo muchos hijos. Es descendiente de un tal Natán, hijo de una concubina de David. Y cuando se entrecruzan, luego José queda prendido y José va a la casa de ese Elí y pide la mano de esa muchacha y le entrega la dote y quedan formalmente comprometidos. Y cuando él vuelve a verla, ya María había sido visitada por el ángel para traerle el mensaje. Y cuando José la vuelve a ver, le nota su vientre hinchado. Celoso él, y como era justo, no quiso delatarla, porque si no Israel tendría que haberla apedreado, según la ley. Entonces la quiso dejar secretamente, para que María, de quien él estaba enamorado, no sufriera daño. Y en la noche, angustiado, con sus ojos llorosos, porque según él, la muchacha de quien él estaba enamorado le había sido infiel, pero no era así. Lo que estaba en el vientre de esa mujer era poder y gloria. Era la promesa cumplida. En la noche el ángel le dice, no temas de tomar a María por mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces se levanta, porque era justo y temeroso de Dios, y toma a esa mujer. Y como tenían que ser censados y cada uno tenía que ir al lugar de nacimiento de su ancestro, Isaí era su ancestro, David era su ancestro, por lo tanto fueron a Belén, porque Isaí era de Belén y David era de Belén, por lo tanto tienen que ir a Belén. Pero Dios prepara que en Belén no haya palacio abierto, no haya casa, no haya nada, sino que en Belén haya solo un pesebre disponible. Un lugar donde los animales duermen en la noche y comen. Pero como ya empezó el trabajo de parto y no se puede esperar, muy bien. Aquí tiene que ser.
Y el rey nace, pero no es reconocido como rey, sino por gente humilde. Porque a quien se les anunció primero fue a los pastores de los rebaños que estaban en los campos de Israel. Una formidable gloria se les aparece llena de ángeles y les anuncian a los pastores que ha nacido un Salvador, el Rey. Unos sabios del Oriente vienen más tarde, porque no vienen cuando los sabios del Oriente no llegan al presente, sino que llegan después, cuando Jesús ya tiene más de un año, casi 2. Por eso es que Herodes manda a matar a los niños hasta 2 años. Según los sabios del Oriente, que eran de Babilonia, caldeos, habían visto más o menos el tiempo de la señal de la estrella, 2 años. Que Dios nos guarde. Por lo tanto, hasta los niños de 2 años manda a matar a Herodes para, entre esos, matar al rey de Israel. Porque el rey de Israel soy yo, dijo. Y cumple Dios la promesa y nace el rey de Israel. Pero no nace en palacio, no tiene corona en su cabeza, no es educado por los mejores sabios de Israel, ni traído de Egipto ni de Babilonia, como lo eran los hijos de Herodes, sino que él simplemente crece al alero de sus padres, y sus padres en humildad no lo pueden enseñar ni instruir como hijos potentados. Pero a los 12 años, como dicen los niños, los pillan dando cátedras. ¿De dónde le viene esta sabiduría? ¿De dónde le salen estas palabras si a los doctores de la ley los tenía todos metidos de cabeza? 3 días estuvo hablándole de las maravillas. ¿Cómo? ¿Quién le enseñó a este niño? Cuidado, ellos no sabían quién era. Y nace el rey, y crece el rey, y se desarrolla el rey. ¿Y cuántos a la casa del rey alguna vez llegaron, golpearon la puerta y le pidieron, porque él se sometió a su padre hasta cuando comenzó su ministerio? ¿Cuántas veces Jesús, afírmame aquí, para meter el tarugo de la mesa que estaba haciendo José, y Jesús afirmándole la patita para que su padre, ahora alízame esta tabla, Jesús, y Jesús le ayudó a su padre a alisar la tabla? ¿Cuántas veces llegó alguien a pedir un trabajo, una silla para alguien importante, para un rabino tal o cual, y Jesús hizo esa silla? Solamente era el hijo del carpintero y de la hilandera, pero era el rey. ¿Pidió ser coronado? No, Señor. ¿Pidió loores? No pidió loores, ni honores, ni pidió lugares especiales, pidió. La gloria no era visible. Sus enemigos se enseñorearon de él. Su espada era sin filo. Y su carrera terminó en medio de su juventud. Puro desastre. Por eso el 89, desde el 38, cambia bruscamente. Y pareciera ser que Dios quebranta su promesa. Y olvida su pacto y miente. No está mintiendo. Porque cuando dice puros parabienes, habla de Jesús, de David. Y cuando dice que habla de puras tragedias y dolores, está hablando de Jesús. Pero lo que pasa es que era necesario que así fuese con este rey. Porque este rey, si se hubiese quedado en el palacio, no habría tenido tiempo para nosotros. Lo habrían llenado de preseas, de loores y de reverencia. No le habrían permitido bajar de su caballo para saludarnos a nosotros, porque habría sido el rey sobreprotegido por sus súbditos. Sin embargo, él quiso no vestir ropa de rey, ponerse la misma túnica que el resto del pueblo, y así podía caminar con libertad por las calles de Galilea, meterse por el mercado y en un rincón abrirles el tesoro, porque el tesoro de este rey no era en monedas de plata ni de oro. Cuando abría su boca, entonces los que lograban oírle, los que realmente eran los pobres de la tierra, los que no tenían nada, esos lograron ver el tesoro, porque Dios a ellos les abrió el tesoro, a ellos les abrió la puerta, para que vieran realmente que verdaderamente era rey, y
el Cristo. De David. ¿Cómo puede ser hijo de David? Le dice. Si mismo David le dice, Señor. Y ahí lo dejó. Y no le preguntaron nunca más porque los dejó metidos. Se fueron a estudiar. Fueron de cabeza a leer los pergaminos y los papiros. Se fueron de cabeza porque los pilló. Los pilló. ¿Cómo puede ser hijo de David? Si el mismo David le dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga todos tus enemigos por estrado de tus pies. Pero bendito y maravilloso Rey, que se vistió humildemente para poder alcanzarnos a nosotros. Nos alcanzó. ¿Cuántas veces nosotros sin saberlo este Rey estuvo al lado de nosotros y no nos damos cuenta? ¿Cuántas veces nos llamó y no sabíamos? Hasta cuando llegó el día en que Dios abrió nuestros ojos y vimos que andaba un Rey buscándolo. ¿Cuántas veces ha llamado a su puerta el presidente de la República para pedirlo, buscarle para pagarlo? ¿Cuántas veces ha venido algún ministro a su puerta? Le ha llamado Barack Obama por teléfono, pero un Rey, el más grande de todos, el que sustenta la gloria del cielo y de la tierra, el que hace que todas las cosas que Dios dijo fuesen hermosas, porque Dios dijo sea la luz, pero Dios no dijo cómo tenía que ser. Dios dijo produzca las aguas seres vivientes, pero Dios no dijo cuántos seres vivientes tenían que ser. ¿Quién hizo la pega? El Verbo, el Rey. ¿De cuántos colores? Libre albedrío te doy para que tú hagas las criaturas de los colores que quieras. Y nos maravillamos porque vemos a las aves que hay colores. Vemos una lagartija que hace colores amarillos, verdosos y azulosos, pero tómela con la mano suya y llévela para la casa y se pone opaca. Y se le van los colores. Déjela libre como el Rey la hizo y vuelve los colores. Capture un guacamayo que Dios lo hizo libre y déjelo en casa y enciérralo y se le caen las plumas. Déjelo libre y le vuelven a salir las plumas de colores. Como el Rey lo hizo, es perfecto. Echémosle cloro y flúor al agua, a ver qué sabor tiene como la que tomamos por el agua, pero abramos una napa subterránea como el Rey la hizo y veamos qué sabor tiene esa agua. Con esa agua, déjeme decirle que no se necesita ni detergente. Usted deja remojando la ropa sobre agua de napa subterránea y se va la mugre. La ropa queda tersa. Lávese el pelo por un mes con agua de napas subterráneas vírgenes como el Rey las hizo y verá el pelo que tiene, brillante, sedoso. Hasta las canas se retrasan. Todo lo ha hecho perfecto el Rey. Bendito el día entonces en que el Padre nos abrió los ojos y cuando nosotros veíamos a un hombre que le ayudaba a su padre, que era carpintero, nosotros vimos un Rey. Y un día el Rey golpeó la puerta de nuestro hogar y como ya el Padre nos había abierto los ojos, un Rey me ha llamado a su reino, un Rey me ha invitado a comer a su mesa, un Rey me invitó a su fiesta y un Rey quiere que viva con él. Ahí está la sorpresa de Mefiboset, descendiente de Jonatán, lisiado de las piernas, a quien David manda a llamar. Ahí está prefigurada el llamamiento que el Rey nos hizo a nosotros. Mefiboset creía que, como era el último de la descendencia de David, dijo: aquí me llegó, me van a matar. Yo soy el vestigio de Saúl. David me va a matar. Y tembloroso llega ante la presencia, lo tenían que traer porque era lisiado de las piernas. Y temblando, Mefiboset cree que David lo va a matar. Pero David le dice: mira, quiero hacer misericordia contigo. Las tierras que eran de tu padre, Jonatán, te las devolveré. Vivirás en la tierra y desde hoy mismo vivirás en palacio conmigo.
comerás a mi mesa y te estarás conmigo. Te sentarás en mi mesa y estarás conmigo. Mis riquezas serán tus riquezas. Y nunca más estarás solo. Y desde ese día Mefiboset dice: ¿quién soy yo? Un perro muerto, para que tú tengas de mí misericordia. Y he aquí, mejor que David es el rey nuestro. Mejor que David es el rey nuestro. Ese es tu rey. Posesiónate de esa realidad. Él es tu rey y mi rey. Él es nuestro rey. Cuando Él te invita, no lo dejes esperar. Porque no es cualquier cosa sentarse a la mesa del rey. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Y es aquí la demostración de esta gloria y de esta gracia sobre nosotros. Te pregunto y tú me respondes: ¿de quién es el Hijo el Cristo? ¿De quién? Dime, si tú lo sabes, dímelo. ¿De quién es Hijo el Cristo? Dilo con fuerza, porque si no, no te vas a equivocar. No te vas a equivocar porque está escrito en tu corazón, no te vas a equivocar. ¿De quién es Hijo el Cristo? Te digo algo: sabes más que los fariseos, que los saduceos y que los doctores de la ley. Porque esa pregunta ellos no la pudieron responder. Te voy a decir algo: la riqueza no es saber más Biblia. La riqueza es saber cuál es el testimonio de Jesús. ¿Cuál es el testimonio de Jesús? Que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar para agradecer por la palabra del Señor. Oremos todos así. Gracias, Padre. Gracias, Señor.